Buenos días, compañeros. Gracias a los que ya están conectados. Vamos a arrancar el día de hoy con la tercera sesión de estudio de octubre de 2022. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema complemento de nómina en CFDI 4.0. Vamos a abordarlo en dos bloques. La primera parte vamos a hablar de las características generales, qué es lo que cambia, qué es lo que viene nuevo en el CFDI 4.0 para el complemento de nómina. Y en un segundo bloque vamos a platicar al respecto de cómo vamos a llevar toda esta parte del CFDI 4.0 de nómina al programa de Compact Nóminas, cómo lo vamos a configurar, cómo nos vamos a asegurar de hacer esta transición con éxito del CFDI 3.3 al 4.0. Así es que vamos a arrancar con la primera parte. Primero, el complemento de nómina, tanto el de la versión 4.0 como el de la versión 3.3, sigue siendo el mismo. A nivel del complemento, realmente el complemento no ha cambiado. Sigue siendo el complemento 1.2, a diferencia de otros complementos que sí cambian su versión para el CFDI 4.0, como el complemento de pago, que es en la versión 2.0, y el complemento de carta aporte en su versión 2.0 también. En el caso del complemento de nómina sigue siendo el mismo, es decir, tanto CFDI 3.3 como 4.0 siguen teniendo el mismo complemento, que es el 1.2. Solamente se le hizo unas ligeras modificaciones de forma para llamarlo revisión C, que esta es la revisión que va a estar trabajando en CFDI 4.0. En la versión 3.3 va a ser el complemento revisión B, aunque a nivel técnico, a nivel de estructura, realmente no hay ningún cambio en cuanto a la forma, de llamarlo revisión C, pues tiene unas ligeras diferencias al respecto para poderlo adaptar al CFDI 4.0. Vamos a platicar al respecto de qué es lo que nosotros debemos de validar de estos nuevos cambios que vienen al CFDI 4.0. Vamos a empezar por el nodo del emisor. ¿Qué viene de nuevo en el nodo del emisor? Esto aplica para cualquier CFDI 4.0, ya sea de ingresos, egresos, traslado, nómina, pago, etcétera. Son nodos, digamos, que aplican para todos los tipos de CFDI 4.0. En el tema del nodo del emisor nos vamos a encontrar con que pues hay un cambio muy importante a diferencia de lo que era el CFDI 3.3, que únicamente validaba en el nodo del emisor que nosotros manifestáramos únicamente el RFC. En el caso de la versión 4.0, el nodo del emisor está compuesto por tres atributos que deben de ser validados. El primero de estos atributos es el RFC, que vamos nosotros aquí a capturar, el RFC correspondiente al emisor, el nombre correspondiente al emisor y el régimen fiscal. ¿Qué nos dice el cambio de CFDI 4.0 al respecto del campo del RFC? Este es un atributo requerido para registrar la clave de registro federal de contribuyente correspondiente al emisor del comprobante, que es lo que valida la versión 4.0, que el RFC que estamos manifestando se encuentre en la lista de los RFCs inscritos no cancelados del SAT. En el caso del complemento de nómina, cuando nosotros lo vamos a emitir, además de validar que sea un RFC inscrito no cancelado que se encuentre dentro de las listas de contribuyentes con obligación del SAT, también valida que si le vamos a agregar el complemento de nóminas, el RFC no sea el RFC genérico, es decir, el RFC al público en general o el RFC extranjero. Ojo con esto en los casos de que le vamos a agregar el complemento de nómina. Después tenemos el atributo nombre. El atributo nombre vamos a capturar la razón social del contribuyente inscrito en el RFC y esto va a ser un match, va a ser una validación de que el nombre que nosotros capturemos en este atributo corresponda al del RFC. Para esto nosotros vamos a vernos en la necesidad de tener que validar esta información, la que está contenida dentro de nuestro sistema de nóminas, contra la información que conste en nuestra constancia de situación fiscal como emisores, que es lo que valida la versión 4.0, que corresponda al RFC asociado, que se escriba con mayúsculas sin incluir el régimen de capital o societario en el caso de personas morales. Y ojo, también hay una validación de caracteres especiales, siempre que los caracteres especiales no formen parte de la razón social. Por ejemplo, tenemos razones sociales a veces, personas morales, que en el nombre incluyen comas.
Si el nombre, si la razón social incluye una coma, hay que manifestarla dentro del CFDI, porque luego por ahí hay mucha confusión al respecto de los caracteres especiales, que bien es cierto que hay una validación al respecto de esto que nos dice que no debemos de estar capturando caracteres especiales siempre que estos no formen parte de la razón social, porque si son parte de la razón social, entonces sí habrá que capturarlos porque hace una validación. Después tenemos el atributo de régimen fiscal. El atributo de régimen fiscal, vamos a manifestar el régimen fiscal del emisor y ojo porque aquí también ocurre otro tipo de validación que también ha creado un poco de conflicto y ha creado también mucha confusión. ¿Qué es lo que valida en el régimen fiscal del emisor? En el régimen fiscal del emisor valida que el régimen fiscal corresponda con el tipo de persona, ya sea física o moral. Y ahorita vamos a ver la confusión que causa esto en el nodo del receptor. En cuanto al emisor, uno podría decir, bueno, pues me voy a la constancia de situación fiscal y en mi constancia de situación fiscal como emisor, pues ahí aparece el régimen en el que estoy tributando. Sin embargo, la validación que realiza el CFDI 4.0 no es al nivel de verificar que corresponda el régimen con el que está manifestado en la constancia de situación fiscal. El nivel de la validación se da por el tipo de persona que se trata, es decir, va y busca al catálogo C régimen fiscal del CFDI 4.0 y valida si el RFC que capturamos corresponde a una persona moral, va a venir a esta columna y va a validar si el régimen fiscal manifestado corresponde con alguno de estos. Si el RFC que capturamos es de una persona física, entonces va a venir a esta columna y va a validar si coincide con alguno de estos. Esto independientemente de que lo tengas en tu constancia de situación fiscal o no. Por ejemplo, yo manifiesto en el RFC del emisor que estoy una persona moral y yo le pongo en el campo régimen fiscal del emisor, yo manifiesto, por ejemplo, 606, arrendamiento. Cuando yo intente timbrar mis comprobantes, me va a marcar un error de validación. Me va a decir que no coincide el régimen, pero no porque yo no me dedique al arrendamiento, porque yo no tenga el régimen de arrendamiento, sino porque el régimen de arrendamiento únicamente corresponde a persona física, no a persona moral. Pero si en cambio yo le pongo, por ejemplo, 624 coordinados, aunque en mi constancia de situación fiscal aparezca general de ley, aunque sean diferentes estos dos datos, la validación no se va a ir a buscarlo a mi constancia de situación fiscal. La validación solamente va a buscar que el régimen que yo esté manifestando como 624 corresponda a una persona moral. Y si corresponde a una persona moral, adelante pasa la validación y me va a permitir emitir el comprobante. Hay que tener mucho cuidado con esta situación porque podemos caer en esta confusión de que la validación que realiza este atributo es al nivel de irse a la constancia de situación fiscal y validar que efectivamente sea ese el régimen que tengo registrado. Pasa algo muy parecido con el nodo del receptor. El nodo de receptor para la versión 4.0 va a validar los siguientes atributos: el RFC, que este ya venía desde la versión 3.3, el nombre o razón social, el domicilio fiscal del receptor, y ahorita vamos a platicar al respecto también del montón de confusiones que ha generado esto, el régimen fiscal del receptor y el uso del CFDI, que nos dice para el atributo del RFC la misma condición que hablábamos en el nodo anterior. Debe de ser un RFC que se encuentre en la lista de los inscritos no cancelados. El RFC debe ser de una persona física, no puede ser de una persona moral y no debe de ser un RFC genérico, excepto tratándose de un trabajador fallecido. La propia guía de llenado te dice, si el trabajador es un trabajador fallecido, vas a manifestar en el RFC la clave genérica XAXX0101000 y vas a manifestar el CURP del trabajador. Así es como lo establece la guía de llenado. Esta es la validación que va a hacer el nodo de RFC. Luego en el nodo de nombre, este atributo debe de coincidir. Ahora sí, aquí sí nos vamos a ir
y te lo voy a poner aquí con otro color, nos vamos a ir a la constancia de situación fiscal para validar que efectivamente el nombre o razón social coincide con el RFC que se manifestó. ¿Cómo se debe de capturar este dato? Se debe de capturar en mayúsculas sin caracteres especiales de la siguiente forma: nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. Y ojo, porque este dato sí debe de hacer match con el manifestado en la constancia de situación fiscal. Luego tenemos el atributo domicilio fiscal del receptor y ojo con lo que vamos a platicar al respecto de este atributo. ¿Qué es lo que nos dice la descripción del atributo domicilio fiscal del receptor? Este atributo es requerido para registrar, ojo, el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. Ojo, solamente el código postal. Y esto ha traído un montón de situaciones de desinformación al respecto, porque luego muchos clientes proveedores te dicen, hablando de CFDIs de ingresos, por ejemplo, te dicen, es que el CFDI no trae el domicilio fiscal, ocupo que traiga calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado, país. Porque si no, como ese es un cambio, como ese es un requisito del CFDI 4.0, si no trae el domicilio fiscal del receptor, no te lo puedo pagar porque si te lo pago no va a ser deducible. Y esto es un error, y este error viene dado por todo el mar de desinformación que hubo desde el año pasado, desde noviembre del año pasado que salió la reforma para Código Fiscal de la Federación. Viene desde allá todo este montón de desinformación y de mala información en donde te dice, si no trae el domicilio fiscal del receptor, el comprobante no podrá ser deducible ni acreditable, cosa que es por completo mentira, puesto que este atributo únicamente valida el código postal, nada más. Quizás un poco también la confusión sea culpa de la propia autoridad por haber llamado a este atributo domicilio fiscal del receptor. Quizás hubiera sido un poco más fácil e intuitivo que este atributo se llamara código postal del domicilio fiscal del receptor o código postal del receptor, y eso nos hubiera ahorrado bastantes dolores de cabeza. Sin embargo, al día de hoy todavía en gran parte de la comunidad de usuarios sigue existiendo este mito de que es necesario capturar nombre de la calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, cuando la realidad es que solamente es obligatorio manifestar el código postal del domicilio fiscal del receptor. ¿Qué validación aplica? Pues tiene que hacer match con el RFC, con el nombre registrado en la constancia de situación fiscal. Ojo, porque aquí viene otro inconveniente, viene otro mito al que nos hemos tratado de enfrentar en los últimos tiempos, que es al respecto del código postal, porque luego muchos compañeros dicen, es que la constancia de situación fiscal del trabajador está con un domicilio de la Ciudad de México, por ejemplo, o está con un domicilio de otro estado, no está con el domicilio del domicilio fiscal, el de la casa habitación del trabajador, y mandan al trabajador a que haga la actualización de obligaciones, a que haga la actualización de su domicilio fiscal. Y dicen, es que si no actualizas tu constancia de situación fiscal para manifestar el código postal de tu domicilio, no voy a poderte timbrar la nómina, y si no la puedo timbrar, no la puedo deducir, por lo tanto, pues no te voy a poder pagar hasta que no actualices esta situación. Y esto ha sido un problema, verdaderamente un problema, desde hace ya meses que los empleadores han estado mandando a los trabajadores a actualizar esta información bajo la amenaza de que si no lo hacen no les van a poder pagar, porque si pagan no van a poder hacer deducible ese sueldo porque no coincide el código postal que aparece en la constancia de situación fiscal con el código postal de su casa habitación. ¿Es cierto que hay un fundamento para esto? Claro que sí lo hay, que artículo 10 del Código Fiscal de la Federación nos habla al respecto de cuál es el domicilio que vamos a manifestar como domicilio fiscal, y a propósito de los trabajadores, los que no tienen una actividad empresarial, nos dice que se va a tomar como domicilio fiscal el domicilio de la casa habitación. Cuando el trabajador te presenta su constancia de situación fiscal en donde aparece un domicilio fiscal correspondiente a uno de sus empleadores anteriores, pues el empleador actual le dice, no, pues no te puedo pagar porque no lo voy a poder deducir, necesito que lo cambies. La realidad de todo esto es que la validación que realiza el timbrado del CFDI 4.0
No valida cumplimiento de obligaciones de la persona física. Obviamente es una obligación de todas las personas físicas el mantener actualizados los datos de la constancia de nuestro domicilio fiscal. Si no tenemos actividad empresarial, deberíamos de manifestar el domicilio de nuestra casa habitación. Sin embargo, la validación del CFDI 4.0, repito, no llega a tanto, no llega a validar que el código postal de la constancia de situación fiscal corresponda a la misma entidad, por ejemplo, a la que corresponde el código fiscal del emisor, que luego también por ahí muchos dicen, es que vaya, ni siquiera es de la misma entidad. Esto no lo valida, lo único que valida es que el RFC corresponda con el nombre y con el código postal que está en la constancia de situación fiscal, y hasta ahí termina la validación. No valida que el código postal sea de la misma localidad en la que estás pagando o que corresponda al domicilio de casa habitación del trabajador. Esto es por completo un mito. Es cierto que existe una fundamentación, sí, artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, ya te lo había comentado, pero la validación no llega hasta allá. La validación se queda únicamente en que el código postal que manifiestas en el sobrerecibo, en el atributo del emisor, del receptor, corresponda con el que está en la constancia de situación fiscal. No importa que este sea de otro municipio, que sea de otro estado, que corresponda al domicilio de un empleador anterior, nada de eso lo valida, solamente valida que haga match estos dos datos, y haciendo match pasa la validación y te va a permitir emitir el comprobante. Régimen fiscal del receptor, y aquí también viene otra confusión que ha llevado a muchos de los empleadores a mandar a los trabajadores a que hagan una actualización de obligaciones. El tema del régimen fiscal del receptor. ¿Qué nos dice el atributo régimen fiscal del receptor? Ojo, y te lo voy a subrayar. Nos dice, se debe registrar la clave 605 sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios como régimen fiscal del contribuyente receptor del comprobante. Y ojo, y lo voy a remarcar, y esto es algo que siempre hago énfasis, cuando una disposición dice deberá, se debe. Es decir, aquí no hay una opción de manifestar otro régimen fiscal del receptor. Aquí nos dice la guía de llenado, se debe registrar la clave 605. No hay otra que debas de manifestar. Solo va a aceptar que manifieste la 605. De hecho, si tú intentaras manifestar otra distinta 605, va a marcarte un error de validación, porque el nodo régimen fiscal del receptor valida, ojo, que se registre en este atributo una clave que corresponda al tipo de persona del receptor, que en este caso es una persona física. Recuerda que el receptor del complemento de nómina solamente puede ser una persona física. El match que hace, la validación que hace, es que siendo persona física corresponda con el tipo de régimen del receptor, que en este caso es 605, sueldos y salarios, es decir, coincide. Aquí no valida la constancia de situación fiscal, aquí no aplica esta parte de que valide que esto haga match con esto. Esto no valida así, porque luego también muchos empleadores dicen, es que aparece sin actividades, es que aparece como suspendido. Incluso, aunque tu trabajador en su constancia de situación fiscal aparezca como suspendido, aún así, debes de ponerle aquí 606 sueldos y salarios, y la validación va a pasar y te va a permitir timbrar el comprobante. No hay ningún problema con esto, puesto que como el único valor que acepta este atributo es 605, y 605 es un régimen fiscal de persona física, pues adelante, no pasa nada, te permite timbrar. Es decir, tú podrías tener en tu constancia de situación fiscal 3, 4, 5 regímenes de los que tú quieras, o incluso podrías no tener ninguno, o incluso podrías aparecer como suspendido y no pasa absolutamente nada. No tienes que mandar al trabajador a que realice una actualización de obligaciones. Te comparto aquí en la presentación, esta es una captura de pantalla de la guía de llenado del complemento de nómina, donde te remarco el énfasis que hace en el atributo de régimen fiscal del receptor, donde nos dice se debe de registrar la clave 605 y solamente va a validar que el nodo contenga esta información. No valida que lo que tú manifestaste
se encuentra en la constancia de situación fiscal. Esto no lo valida, esto es una mentira, es un mito. Lo único que valida es que tú manifiestes la clave 605 y como 605 corresponde a un régimen de persona física, hasta ahí se queda la validación. Aquí lo tenemos en el catálogo C, régimen fiscal, corresponde a una persona física y como corresponde a una persona física, adelante, te va a permitir el timbrado. Esto nos lleva a la desmitificación de esto que ya te venía comentando, de que si no tienen su constancia de situación fiscal dada de alta el régimen 105 sueldos y salarios, lo tengas que mandar a hacer una actualización. Esto es mentira. Te comentaba que incluso su constancia de situación fiscal podría aparecer como suspendido y de todas maneras te permitiría emitir el comprobante. Ojo, en el caso de comprobantes de nómina, nada más, ¿eh? Uso del CFDI, ¿qué uso voy a manifestar en el CFDI? Recuerda que en el CFDI 3.3 teníamos por ahí una clave que utilizábamos para todo, que era por definir y poníamos, en el caso del CFDI 4.0 hay una clave específica de uso del CFDI que se le debe de asignar a los comprobantes de nómina, que es la clave CN01 correspondiente a nómina. Este es uno de los cambios que vienen al catálogo de uso del CFDI para los complementos de nómina. Y esto aplica para persona física únicamente, puesto que recuerda que únicamente le puedes emitir comprobantes de nómina a una persona física. Una vez que ya hablamos de los cambios que vienen en el CFDI 4.0 para el complemento de nómina, ahora sí vamos a ver cómo me llevo todo esto a la parte de Compact y nóminas. La versión que vamos a utilizar para efectos de la práctica es la versión más reciente de Compact Nóminas publicada, la versión 15.1.2. Si tienes una versión anterior, te recomiendo que te cambies de inmediato a la versión 15.1.2 porque esta es la que contiene una de las herramientas que vamos a ver ahorita para la validación de la información del receptor. Vamos a configurar primero la parte del emisor. A partir de la versión 15.1.2 se agrega un campo adicional dentro de la pantalla de catálogo de empresas. Cuando nosotros capturamos el nombre de la empresa, solemos capturarlo como nombre de la empresa, S.A.DCB. Recuerda que estos no deben de ir dentro del CFDI 4.0 ni caracteres especiales, excepto los que contengan la razón social, ni tampoco el régimen de societario o de capital, para que no meternos en la complicación de tener que ir al catálogo de empresas y tener que cambiarle el nombre, porque luego también por ahí tenemos una práctica muy común que tenemos 3, 4, 5 empresas que se llaman igual, pero una es del 2019, otra es del 2020, otra es del 2021 y la nueva del 2022 y luego abrimos otra para el 2023. Esto es una práctica muy común de tener varias empresas con el mismo nombre. Para no meternos en la complicación de tener que editar esta parte, porque nosotros ya identificamos nuestras bases de datos de la empresa con este nombre, se agrega un campo adicional llamado nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI, que es un campo en donde nosotros vamos a capturar la razón social o el nombre que va a validar en la emisión del CFDI 4.0, que aquí es donde vamos a ponerle los datos como lo establece la guía de llenado del CFDI. Posterior a esto, vamos a movernos a la pestaña Recibo electrónico y aquí vamos a cambiar la versión del anexo 20 que estamos utilizando. Vamos a pasar de la 3.3 a la 4.0. Si tu empresa la creaste antes de que saliera esta versión, por default todas tus empresas van a estar en la versión 3.3. Si instalaste esta versión y es la primera vez que vas a dar de alta una empresa, por default te va a mandar siempre a la versión 4.0. Esto no quiere decir que no la puedas cambiar, porque eso también es otro de los mitos que vamos a abordar ahorita en unos momentos al respecto de que si ya emití un comprobante 4.0, puedo regresarme a emitir comprobantes en 3.3.
En esta pestaña de recibo electrónico es donde nosotros vamos a variar la opción de emitir comprobantes en versión 3.3 o 4.0. Después vamos a ejecutar una utilería llamada nombres, mayúsculas, minúsculas y acentos. Esta utilería va a servir para en una sola operación, de forma masiva, cambiar nuestro catálogo de empleados. ¿Por qué es necesario actualizar el catálogo de empleados? Porque, y te lo voy a mostrar en el programa de nóminas, si nosotros abrimos nuestro catálogo de empleados, vamos a encontrarnos con algo como esto, que cuando nosotros capturamos así con la primera letra mayúscula, incluso nota que aquí capturamos caracteres con acento, y recuerda que la validación de CFDI 4.0 va a validar que esté en mayúsculas y va a validar que no contenga caracteres especiales, como en este caso contiene caracteres de acento. Esta utilería, para evitar que nosotros entremos manualmente uno por uno a editar los registros, a quitarle los acentos y a ponerlos en mayúsculas, Compact ya nos proporciona una utilidad que va a hacerlo en una sola operación de forma masiva. Únicamente tengo que ejecutar esta utilería, pero ojo, porque esta utilería no viene dentro de los menús de utilerías de Compact. Esto lo tenemos que buscar en la ruta donde instalamos el programa de nóminas, que si lo instalaste en el directorio por default, lo vas a encontrar en C, archivos de programa, Compact, nóminas. Ahí vamos a encontrar este archivito llamado nombre, mayúsculas, acentos. Lo vamos a ejecutar como administrador y vamos a aplicarle esta actualización masiva a nuestro catálogo de empleados. Ojo, voy a mostrártelo en pantalla. Lo primero que voy a hacer va a ser cerrar la empresa. Me voy a ir a la carpetita donde tengo esta utilería, que es, como te comentaba, por default te va a dar la ruta en donde instalaste por default el programa de nóminas, y ahí dentro de la ruta por default que capturaste de nóminas, vamos a buscar esta utilería llamada nombres, mayúsculas, acentos, SQL. Una vez que localizamos esta utilería, le vamos a dar clic derecho y en la opción ejecutar como administrador. Ejecutamos como administrador y me va a mandar un mensaje diciéndome: se recomienda respaldar su empresa antes de ejecutar esta utilería. Recomendación: siempre antes de que vayas a ejecutar una utilería, la que sea, es recomendable que saques un respaldo. Aquí, por cuestiones del tiempo, voy a brincarme esa parte del respaldo, le voy a dar OK y me lanza una ventanita como esta en donde me pregunta: ¿cuál es la empresa que voy a convertir? Vamos a seleccionar la empresa. En este caso yo estoy utilizando Sindemex S.A.D.C.B. Le voy a dar clic al botón iniciar y me pregunta qué es lo que quiero hacer. Convertir a mayúsculas, quitar acentos y quitar espacios, es decir, cuando tengas más espacios de los requeridos. Recuerda que la validación es nombre o nombres, apellido paterno, apellido materno, y solamente admite que haya un espacio entre cada uno de esos campos. Si tuvieras más, hay que habilitar la opción quitar espacios en caso de que tengas espacios al principio o más de un espacio entre cualquiera de estos atributos. Le voy a dar clic en aceptar. Me dice que no se actualizó, ocurrió un error. Esto es porque yo sigo teniendo abierto mi programa de nóminas. Lo voy a cerrar y voy a ejecutarlo nuevamente. Selecciono mi empresa y voy a iniciar. Bien, me marca un error, dice no se actualizaron todos los empleados. Vamos a revisar por qué marcó este error. Voy a volver a ejecutar mi programa de nómina. Ya regresé a mi programa de nómina. Voy a revisar el catálogo porque me marcó que no pudo convertirlos todos. Y como notarás, sí los convirtió. De hecho, mira, a todos los puso en mayúscula. La verdad desconozco por qué haya ocurrido este error. Habrá que revisar. En el caso de que te haya ocurrido, habrá que revisar en el catálogo cuáles fueron los que no pudo convertir. En este caso, a pesar de que me mandó ese error, probablemente sea porque tenía abierto el sistema al mismo tiempo que estaba haciendo la actualización, pero sí alcanzó a convertirlos a todos a mayúsculas, a quitar los espacios y a quitar los caracteres de acentos. Una vez que ya validamos esta parte, que ya tenemos validada la parte de cumplir con este requisito de ponerlos todos en mayúsculas y sin acentos y sin caracteres especiales,
vamos a continuar con la configuración del receptor, que ahora sería irnos dentro del catálogo de empleados a la pestaña IMSS Infonavit y capturar correctamente el RFC, validar que sea un RFC correcto y manifestar el código postal del domicilio fiscal. Ojo, el código postal como aparece en la constancia de situación fiscal, ese que está ahí. No importa que sea de otro estado, no importa que sea de otro municipio, no importa que sea el domicilio de otro patrón, debe de ser el mismo. Esta validación se cumple únicamente a este nivel. No se va a ir a buscar que corresponda, que coincida con la misma localidad del emisor, para nada. Solamente hay que manifestar la que aparece en la constancia de situación fiscal. Me voy a ir a mi programa de nóminas y aquí tengo varias opciones para hacer esta validación. Me voy a ir a uno que esté activo, por ejemplo este, donde yo ya tengo capturado el RFC. Aquí mismo me da la opción de poder validar este RFC. Si yo aquí presiono la tecla F9, me va a mandar a la aplicación del SAT en donde yo lo puedo validar. Voy a presionar F9 y me manda a esta ventanita donde yo voy a capturar primero un código para validar que no se trata de un robot. Pero me parece que sí soy un robot entonces porque no me validó. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver si ahora sí funciona. Y listo, ya me mandó al validador. Y aquí es donde yo voy a proporcionar el RFC de mi trabajador para validar que efectivamente es un RFC válido. Y me dice que sí, efectivamente es una clave de RFC válida. Ojo, la validación que hace es para decirme si se trata de un RFC válido. No me dice que hace match el RFC con el nombre, ni tampoco que hace match con el nombre, el RFC y el código postal. Este tipo de validaciones solamente se realiza o solamente lo hace cuando yo hago una validación masiva. ¿Cómo puedo evitarme la parte de tener que estar haciendo esta validación a nivel de cada uno de los empleados y hacerlo todo en una sola operación? Es decir, hacerlo de forma masiva. Para ello, esta nueva versión de Compact Nóminas me da la opción de poder hacer la validación masiva. Solamente toma en consideración que la validación masiva que nos da el SAT a través de su portal es solamente hasta 5,000 registros, es decir, solamente puede validar hasta 5,000 empleados en una sola operación. No alcanza a validar más. ¿Dónde encuentro este validador? En la dirección que te dejo aquí en pantalla. Ahí vamos a encontrar el validador masivo donde vamos a cargar un archivo de texto que contenga toda la información del RFC, razón social y código postal de nuestros empleados para que el SAT nos diga está correcto, adelante puedes timbrar, o que me diga cuál dato es incorrecto. Este archivito vamos a tener que subirlo en formato de texto para que lo valide. Una vez que lo valida, me va a contestar regresándome otro archivo de texto donde me va a dar el detalle de qué es lo que está mal con esta validación, ya sea en el caso del RFC, de la razón social o del código postal. Ojo, porque la validación solamente valida que sean datos correctos. No es que me vaya a regresar el dato correcto, como por ejemplo el código postal, porque luego muchos dicen es que me marca error en el código postal, pero no me dice cuál es. Pues sí, no te lo va a decir, solamente te va a validar si el que capturaste es correcto. Si no es correcto, va a marcar un error para que tú solicites a tu empleado que vaya a la oficina del SAT, pida su constancia de situación fiscal y que puedas poner el código postal correcto. Para ello, estando dentro del catálogo de empleados, vamos a darle clic a ese botón que dice validar, que tiene una palomita color verde como un checklist y aparte dice SAT. Va a ejecutarnos una hotelería donde vamos a trabajar a través de dos pestañas. La primera es donde vamos a generar el archivo para el RFC. Vamos a marcar a los empleados activos únicamente para hacer más rápida la operación. Nos va a mostrar el detalle de la información de los empleados, la información de todos los empleados que tengo dados de alta
que es la información que va a mandar al archivo de texto, y solamente sería darle clic al botón generar archivo para poder tener ese archivo de texto y subirlo a la página del SAT. Una vez que lo suba y lo valide, el SAT me va a regresar otro archivo de texto con la respuesta diciéndome si son correctos o no los datos. Para esto me voy a mover a la segunda pestaña llamada validar con resultados del SAT, donde voy a importar este archivito que me acaba de contestar el SAT, y ahí me voy a dar cuenta de las inconsistencias que detectó el validador masivo del SAT. Y aquí me va a decir si es válido o no es válido, y si no es válido me va a decir cuál es la razón por la que no es válido el registro. Vamos a verlo cómo se ve ya en el programa. Dentro del catálogo de clientes, perdón, dentro del catálogo de empleados, vamos a darle clic al botón que dice validar. Nos va a mandar a esta ventanita que ya te mostraba en la presentación, y aquí, para hacerlo más óptimo, en lugar de pedirle que mande a todos los empleados, porque si yo lo dejo así va a mandarme a validar todos los registros, estén de alta o no, voy a pedirle que únicamente mande los activos, y ya hace más cortita la lista. Me muestra la información que yo ya tengo capturada de ellos. Le voy a dar clic en generar archivo para el SAT y me va a pedir que le indique en dónde quiero guardar este archivo. Yo le voy a dar la opción de guardarlo y me dice que ya terminó, que ya mandó ese archivo, ya está guardado, ya está en la carpeta de destino. Aquí lo único que tengo que hacer ahora es irme a esa paginita del SAT del validador masivo, donde yo le voy a pedir que valide ese archivo que acabo de generar. Vamos a ver si valida. Espero que sí. No validó. Una disculpa, yo soy malísimo con los CAPTCHA. Ok, ya una vez que me validó, le voy a pedir que en lugar de consultar un RFC individual, voy a validar masivamente un RFC. Voy a seleccionar ese archivito que ya habíamos, generado. Y lo voy a validar. En cuanto termine, automáticamente me manda la pantalla para descargar el archivo de validación, la respuesta. En este caso, ojo, recuerda que en este caso va a validarlo casi de inmediato porque solamente mandé 3 registros. Si mandas, vamos a suponer, hasta los 5000 registros, pues sí, puede que tarde un poco más en regresarte el archivo de validación. Voy a guardarlo, y una vez que ya lo guardé, voy a regresar a mi programa de nóminas, y dentro de mi programa de nóminas me voy a ir a esta segunda pestañita llamada validar con resultado del SAT. Voy a importar el archivo que me generó, que lo voy a volver a buscar ahí donde lo guardé. Y lo voy a importar. Y automáticamente ya me va a decir aquí cuál fue la información que validó. Me dice que encontró 3 registros, validó 3, pero ninguno de los 3 registros es válido. Y aquí me marca un error. Déjame revisar ahorita a través del grupo. Les mando la razón de por qué envié ese código para saber qué es lo que estuvo mal con esta validación. De momento, pues vamos a quedarnos con esta parte. Como te comentaba, me voy a regresar a la presentación. En el tema de la validación, sí nos da la razón y el código de por qué no lo pudo validar correctamente. ¿Sale? Ahorita en esta validación, en estas 2 validaciones que acabo de hacer, no me generó código de error. De hecho, esta captura de pantalla que estás viendo aquí en la presentación corresponde a la validación que yo hice de este mismo archivo, de estos mismos empleados. Esta validación la hice justamente ayer para capturarlo en la presentación, y sí me marcó, como puedes ver ahí en la presentación, sí me marcó el código de error de la estructura del RFC, solo que al día de hoy que la hice, desconozco a qué se debe este error. Voy a darme a la tarea de averiguarlo, qué es lo que significa ese código de error, para saber qué es lo que estuvo mal con la validación del archivo. Mitos que surgen a raíz de migrarte de un esquema a otro cuando estabas trabajando en versión 3.3 y vas a cambiar a la versión 4.0. Viene el mito de una vez que ya emitiste tu primer CFDI en versión 4.0, ya no puedes regresar a la versión 3.3. Esto es por completo un mito. Tú podrías, si tú quisieras, estar
emitiendo al mismo tiempo 3.3 y 4.0, los dos al mismo tiempo, o podrías cambiar a 4.0 y luego regresarte a 3.3 y luego volver a 4.0, siempre y cuando todo esto lo hagas dentro del plazo de la convivencia de versiones, que se extendió hasta el 31 de diciembre de este ejercicio. Recuerda que a partir del 1 de enero del próximo año, aunque tú quisieras emitir un CFDI en versión 3.3, pues ya no podrías hacerlo, ¿verdad? Ya ningún pack te permitiría timbrar esta versión, puesto que ya no estaría vigente, solamente estaría vigente la 4.0. ¿Cómo veo esta parte dentro del programa de nóminas? Me voy a regresar. Voy a cerrar aquí el validador. Y nuevamente, esta parte la voy a encontrar en el catálogo de empresas. Déjenme abrir mi catálogo de empresas. Dentro de la pestaña Recibo electrónico, y aquí puedo yo cambiar a la versión 4.0 si así lo deseo. Voy a guardar ese dato. Y si de repente por alguna razón emití unos pero otros no los emití porque no validó el RFC bien, no validó el nombre, no validó el código postal, puedo volver, tengo la opción de regresarme otra vez y cambiarlo a la versión 3.3 sin ningún problema. Así es que no te preocupes por esa parte, siempre que tú estés dentro del plazo de la convivencia de ambas versiones. Pudiste haber emitido algunos sobrerecibos en versión 4.0, pero te puedes regresar a la versión 3.3 para emitir otros o estarlos emitiendo al mismo tiempo. ¿Sale? Solamente te recomiendo primero asegúrate que ya tienes completa toda la configuración de todo lo que acabamos de ver para la versión 4.0 para que no tengas este problema de que por alguna razón tengas que regresarte al 3.3. No tiene nada de malo, es posible, lo puedes hacer, pero pues a lo mejor sería más conveniente que empezaras con el 4.0 teniendo ya toda la configuración completa. Como ves, no es nada del otro mundo el CFDI 4.0. Lo único que tienes que hacer es validar los datos que llevan validación contra la constancia de situación fiscal. No tienes que enviar al trabajador a que la actualice porque no coincide el código postal con la localidad. No tienes que mandar al trabajador a actualizar su constancia porque no tiene dado de alta el régimen de sueldos y salarios. No tienes que mandar al trabajador a actualizarla porque aparece como inactivo o sin actividades. Por eso no hay ningún problema. La validación no se va a esa parte. La validación solamente admite que captures el régimen fiscal del receptor como sueldos y salarios. Punto. Hasta ahí termina la validación. No te esperes al 31 de diciembre para hacer el cambio a la versión 4.0. Empieza a hacer el cambio desde ahorita. Empieza a hacer tus pruebas. Empieza a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué prácticas puedes mejorar para que llegado el 1 de enero no tengas ningún inconveniente y no te retrases en la emisión de tus sobrerecibos. Recuerda que tenemos más contenidos programados para el Club Virtual de Estudio Especialista en Nómina. Si ya estás en el grupo de WhatsApp, muchas gracias. Ya sabes que ahí puedes externar todas tus dudas en lo general al respecto de cualquier tema de nómina el que tú quieras. Adelante, ahí te vamos a dar el seguimiento que tenemos programado y que tenemos preparado para todavía dentro del mes de octubre para el Club de Especialista en Nómina. Tenemos para el día 20, es decir, el jueves, tenemos programado el tema asimilados a salarios de la A a la Z. Vamos a aventarnos un clavado a todo lo que es asimilados a salario, tratamiento laboral, tratamiento fiscal, tratamiento de seguridad social, cómo nos llevamos esta parte a configurarlo en el programa de Compact Nóminas, cómo llevamos la correcta gestión de los asimilados a salarios en Compact y Nóminas. Lo vamos a ver en 2 sesiones porque es un tema extenso, un tema que da para mucho. La primera parte la vamos a abordar el día 20 y luego tenemos el día 21, el sábado, vamos a subir el primer caso práctico, cómo renovar mi certificado del IMSS ITSE. Si eres de los que tenían certificados de los de viejitos, ahorita si ya te das de alta en el IMSS con tu firma electrónica, la firma electrónica sirve como la firma para el ITSE, pero si eres de los que no, si eres de los que todavía utilizaban estos certificados viejitos y ya se te venció y estás en la imposibilidad de no poderlo renovar porque no sabes cómo le voy a hacer para renovar, que ya se cambió el ITSE para el Chrome, ¿cómo lo hago para renovar en Chrome? Tengo que utilizar Internet Explorer, oye, pero Internet Explorer ya lo volvió obsoleto Microsoft, ya no lo puedo utilizar en mi Windows porque me manda automáticamente al navegador Edge. ¿Cómo le hago? ¿Qué instalo? ¿Qué desinstalo? ¿Qué configuro?
No te lo vayas a perder. Caso práctico el próximo sábado, como renuevo mi certificado de ITSE. Por mi parte sería todo la sesión del día de hoy. Espero que les haya servido de algo la información. Ya lo sabe, a través del grupo de WhatsApp puede dejarnos sus dudas al respecto de este tema, de los temas que ya platicamos o de cualquier otro tema en general de nóminas. Recuerde, estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día.